Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Una comparación incomparable. Así quiero titular la reflexión el día de hoy, basándome en la carta a los Hebreos, capítulo 10, el versículo 11 y el verso 12. Leamos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Alguien dirá, ¿y en razón a qué el título de la reflexión? Bueno, es que aparece una comparación en relación al sacrificio que hacían los sacerdotes de la ley y el único sacrificio que Jesucristo hizo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que el que hacían los señores de la ley lo hacían todos los días, lo hacían muchas veces, y sin embargo quienes participaron de ese sacrificio jamás pudieron encontrar un beneficio que repercutiera en beneficios eternos. La gente seguía siempre en su misma condición. Escuche usted lo que dice el capítulo 9 del mismo libro o carta a los Hebreos. Dice la Escritura, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, dice el verso 14 del capítulo 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Claro, es que los sacrificios de la ley, pues leemos en la Escritura que casi quitaban, que cubrían, pero que no erradicaban por completo el pecado del hombre. En la profecía está escrito, aunque el hombre amontone lejía y apilone jabón sobre su cabeza, la mancha del pecado está ahí. Y el escritor consagrado en el libro de Job decía, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si el sol y la luna y las estrellas mismas no son limpias delante de Dios, cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo de hombre también gusano. Viene una pregunta. ¿Y luego no habían sacrificios? Sí. Sin embargo, todos aquellos que tuvieron que ver con los sacrificios de la ley vivieron siempre con la mancha de su pecado, porque los sacrificios que se hacían era algo así como ponerme un vestido limpio sin bañarme. En otras palabras, por causa del sacrificio aparentaba ser justo, pero mi corazón estaba cargado. Mi conciencia estaba corrompida, no había ningún cambio interior, no existía la transformación del pensamiento y en consecuencia tampoco la forma de vivir. Pero una vez que viene Cristo, el escritor dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados. Por eso dije al principio, una comparación incomparable.
porque aunque es una comparación entre el sacerdocio mosaico y el sacerdocio de Cristo, la verdad es que el sacerdocio mosaico nunca pudo hacer nada por los pecadores, pero el oficio de Cristo es trascendental. Produjo efectos aquí y aún hoy están vigentes. Y algo mayor todavía, y es que trae resultados, beneficios eternos. Hoy, al igual que ayer, hay cualquier cantidad de personas en el mundo que viven haciendo esfuerzos personales por cambiar el rumbo de su vida, por mitigar sus dolores de conciencia. Y entonces en determinadas épocas del año, según la religión, hacen esfuerzos tales como enormes caminatas, abstinencia de alimentos, abstinencia de vida conyugal, maltrato del cuerpo, en fin, pensando que de esa manera pueden arreglar su problema del alma. Sin embargo, aunque la religión los absuelva y se vayan pensando que el problema está resuelto, lo cierto es que la mancha del pecado está ahí y seguirán siendo los mismos esclavos de siempre. Sí, porque no ha habido un milagro dentro de sí, no se ha dado la transformación, no se ha dado el cambio de pensamiento y en consecuencia tampoco se ha dado el cambio de proceder. Pero cuando las personas se acogen a la obra de Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario una sola vez por todos los pecados, entonces se da ese milagro donde ya la persona deja de ser ese pecador empedernido que más allá de que el mundo le ofrezcan cosas, él sabe que lo que ha alcanzado en Dios es tan valioso que vale la pena perderlo todo, renunciar a todo, pero no perder lo que Dios le ha dado. Por eso es que el escritor dice, Cristo hizo un sacrificio perfecto. Su sacrificio fue, es y será el único que suple las necesidades del alma para el peregrino en la tierra. Ahora usted no tiene que estar pensando en comprar su salvación, en hacer sacrificios personales para mitigar los pecados de su alma. Solamente cuanto tiene que hacer es acogerse a la obra de Jesucristo. Está escrito, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido con el verdadero cristianismo. Ayer teníamos religión, vivíamos una vida cargada de pecado, aunque decíamos creer en Dios. Quisimos ser libres muchas veces y no pudimos. Pero el día que vinimos a Jesús y nos acogimos a su sacrificio perfecto, ese día nuestros pecados fueron perdonados. Nuestras almas fueron lavadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nuestra mente fue transformada y ahora podemos decir, como está escrito en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Porque no en vano está escrito también, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Si usted le permite a Dios, como el maestro, como el carpintero de su vida, y entras al taller del maestro y permites que él haga el trabajo que quiere hacer en ti, permitimos que él obre su propósito en cada uno de nosotros, de seguro que la obra de Jesús se perfeccionará en ti y serás salvo, no por la religión,
no por las obras, no por los esfuerzos personales, sino por la obra de Cristo. Pues al final de todo, la salvación es un regalo de Dios. Está escrito: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Así que no importa hasta dónde hayas descendido. Es factible que hayas tocado fondo en tu vida de pecado. Pero Jesús te quiere salvar. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente acogerte a la obra de Cristo Jesús, la cual está bien demarcada en las Sagradas Escrituras y que nos genera conciencia en el sentido de que Cristo murió por nuestros pecados, pero ha resucitado para nuestra justificación. Por eso, no confunda religión con salvación. Religión tiene todo el mundo. La salvación solo la da Jesús. No olvides, la obra de Cristo es perfecta, y aunque existan muchas tradiciones, no hay una igual a la obra de Jesús, que al final es el sacrificio perfecto, que solo Él y nadie más puede salvar su vida, como ha salvado la vida de millones de personas en el mundo, y de la cual hay cantidades de personas hoy conmigo que juntamente pueden testificar que Jesucristo sí cambia la vida del hombre, que aunque vivimos en una religión, la verdad, el día que encontramos en Jesús la respuesta a nuestros interrogantes, ese día nuestra vida cambió. Por eso, no olvides, Jesucristo marca la diferencia y lo hará en la medida que usted permita que Él obre en su vida. Por eso dijimos al principio que es una comparación incomparable. ¿Por qué es comparación? Porque compara al servicio mosaico y a la obra de Cristo. ¿Pero por qué es incomparable? Bueno, porque lo de la tradición quedó en el pasado, pero la obra de Cristo está en pie y te alcanza. Solo depende de tu decisión.